Cordiales saludos, estimados y estimadas estudiantes. Hoy vamos a hacer la clase o videoclase 3 de la unidad 3, que la vamos a denominar presentación de estados financieros, que es relacionado con el tema que ustedes encontrarán a lo largo de la unidad 3. En la agenda tenemos, digamos que algunos elementos de la importancia de los estados financieros para las empresas, las normas para la presentación de estados financieros, que en nuestro caso estamos utilizando las NIF para pymes como referente. Digamos que es una norma que, como ya lo hemos dicho anteriormente, se trabaja porque es una norma que está ajustada a empresas pequeñas, ¿cierto? Y medianas, que generalmente son las que con las cuales interactuamos más fácilmente como contadores. Está una revisión de caso real de estados financieros y algunas reflexiones finales sobre el tema. Bueno, la importancia de los estados financieros. Como lo van a, o más bien, como lo están viendo en su unidad, en el texto de su unidad y en el diferente material que se les ha dejado en las clases, los estados financieros son la etapa final del proceso contable. Digamos que es el objetivo eh, con el cual se registra la información y se lleva a cabo todo ese proceso contable, que es lograr concluir al final esos informes contables que denominamos estados financieros. Recordemos que hay otro tipo de informes que podemos utilizar que también son, digamos, importantes, por ejemplo, como los estados de costos, ¿cierto? O los presupuestos. Bueno, en fin, hay una serie de informes que se pueden generar a partir de la contabilidad, pero los estados financieros, digamos que somos los principales, los de propósito general. En el caso de la generación de información útil, esta información es útil en el momento en que obviamente se registra adecuadamente. Asimismo, es útil si se presenta adecuadamente para que esos terceros usuarios que llaman la norma los puedan, digamos, puedan tomar, como ahí en el punto 4, tomar decisiones acertadas, ¿cierto? A partir de esa información. Entonces, la contabilidad básicamente es el histórico de lo que se hizo y las finanzas es esa proyección y ese análisis, esa planeación que se hace a futuro con base muchas veces en la información que se genera. Hay una proyección de escenarios que es muy importante tanto para el contador como para los financieros, para el gerente, ¿cierto? Para los que toman las decisiones en términos de, por ejemplo, los impuestos, revisar qué pudo afectar negativa o positivamente los impuestos que pueda de alguna forma posteriormente manejarse, si es obviamente de, del manejo de la empresa. Hay cosas que se salen de las manos, como una actualización tributaria, ¿cierto? Una reforma. Entonces, esos son escenarios que son difíciles de manejar, pero que las empresas, digamos, que están, que planifican bien sus actividades, sus procesos, proceso tributario en especial, lo logran hacer. Por último, determinar la utilidad del excedente, que para la empresa se vuelve claro en un referente, un indicador. Sin embargo, a quien más conviene en el caso de las empresas que están en el mercado, las empresas, digamos, que hacen correctamente la utilidad y la repartición, en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que determinan los excedentes para planificar cómo distribuir esos recursos de manera equitativa al siguiente año. Bueno, en fin, la utilidad es un factor importante. Por eso la importancia de los estados financieros para las empresas, por eso el trabajo que se hace en taller, al final se solicita que se hagan unos estados financieros, ¿cierto? Que estén acordes a la norma. Vamos a mirar aquí rápidamente una página, ¿cierto? Y esto es, por ejemplo, lo que nos llama o de alguna forma genera la importancia de los estados financieros, en especial en las empresas que están en la bolsa de valores, en el mercado, ¿cierto? Entonces, con esa información, digamos, en este caso es un periódico, pero pues ya páginas que tienen claro, digamos que su fin es reportarle esta información cada 3 meses, pues están buscando eh,
cómo varía, ¿cierto? Esas utilidades, esos activos, esos pasivos, ¿cierto? Con base en la información. Entonces, ustedes se dan cuenta que a partir, por ejemplo, de los ingresos, ¿cierto? Podemos identificar esa variación, puede ser aumentar, ¿cierto? En este caso, las variaciones van en aumento. Estamos hablando acá de una empresa como eh, de empresas como Ecopetrol, ¿cierto? Terpel EPM, donde se ven las variaciones del cambio, por ejemplo, trimestral, términos de acciones. Y aquí en general, pues lo que se hace con esa información es lograr ser un poco más transparente en un momento dado. Bueno, seguidamente entonces tenemos las normas para la presentación de estados financieros, como lo identifican ustedes a lo largo del taller. Estamos utilizando la NIP para pymes, ¿cierto? Estas son las secciones. Recuerden que la NIP para pymes no maneja norma por separado, sino secciones dentro del mismo documento. De la sección 3, presentación de estados financieros; la sección 4, estado de situación financiera; la sección 5, estado de resultados integral; estado de cambios en el patrimonio; la 7, estado de flujo de efectivo; la sección nota de los estados financieros. Recuerden que para la NIP para pymes son 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Estados financieros, porque las notas de los estados financieros se toman como notas, como parte de los estados financieros de manera integral. Y digamos que la norma que, entre comillas, regula los estados financieros consolidados y separados, o que más bien da los lineamientos, y la sección 10 que nos indica las políticas, estimaciones y errores contables, ¿cierto? Y qué hacer en el caso de que ocurran posterior o durante el proceso de preparación y elaboración de los estados financieros. La norma eh, es, es la que estamos trabajando, que es la que ustedes consiguen en el material complementario, que se llama norma NIF para pymes, ¿cierto? Y que es la de 2015, la última versión. Acá está, digamos que son las primeras 10 normas. Las primeras normas son las que se relacionan con esa presentación de los estados financieros, que, como el manifiesto, es uno de los objetivos principales del marco normativo o el modelo NIF, o los otros modelos en un momento dado. El otro documento que ustedes van a encontrar en el material de apoyo es este, que son estados financieros ilustrativos, ¿cierto? Que es también de la IASB. Digamos que es una guía donde ustedes van a encontrar, ¿cierto? Una explicación un poco más acertada y ejemplos de cómo se debería en un momento dado presentar los estados financieros. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, acá? Porque vemos en paréntesis, porque lo que hace es esto, restar o sumar de acuerdo al rubro, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que es bueno que ustedes consulten en ese material de apoyo para que lo revisen. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Entonces, hay una revisión de la tercera parte de la agenda, es la revisión de caso real, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar los estados financieros del Banco Popular a corte del año 2022. Grupo 1 es una entidad que cotiza en el mercado de valores, por tanto tiene la obligación, ¿cierto?, de presentar estados financieros de propósito general para que el tercero, ya sean accionistas, ya sean empleados, ya sean proveedores, puedan, digamos, y en especial los inversionistas, puedan tener acceso a información que les ayude a tomar decisiones frente a ese tipo de inversiones. Este grupo 1, clasificado en el grupo son, utilizan las NIF plenas, ¿cierto? Entonces, esto es importante siempre establecer cuando ustedes lleguen a una empresa si cumple las condiciones para un marco normativo NIF plenas o NIF pymes o la contabilidad simplificada. Si ustedes consultan un poco lo de contabilidad simplificada, hay empresas que cumplen los requisitos para NIF para pymes, pero digamos que la ley les permite en algún momento, porque no tiene una complejidad mayor, porque sus operaciones, digamos que están muy limitadas
a su entorno local, entonces les permite aplicar el marco normativo de contabilidad simplificada. Vemos que eso es un tema que hay que revisarlo un poco con detalle, pero dentro del diagnóstico que se les solicitaba a ustedes inicialmente es muy importante que ustedes tengan claro el grupo, porque a veces pasa lo contrario, se está aplicando un marco normativo y se debería aplicar otro, y eso hace que tengan unas diferencias que pueden en un momento dado incurrir en sanciones si así lo ameritan. Estos estados financieros están ligados a un informe de gestión en las empresas grandes y medianas, multinacionales o las empresas, digamos, transnacionales que ya llaman. Es muy importante que las empresas, sus subsidiarias o sus empresas asociadas o controladas tengan, ¿cierto? No solamente sus estados financieros, sino un informe de gestión donde hay una declaración del cumplimiento de requisitos de no solamente la norma contable, sino una serie de normas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, para el Banco Popular, ya vamos a mirar, hay un tema de sostenibilidad, del SARLAF, por ejemplo, del lavado de activos, hay un tema también ético frente al tema de gobierno corporativo, ¿cierto? A la vez, este informe de gestión nos genera digamos, un análisis de indicadores financieros, sociales y ambientales que las organizaciones van tomando poco a poco. O sea, los estados financieros en empresas grandes y medianas no están ligados solamente a la presentación de esa información cuantitativa con algo, digamos, expresado en las notas financieras adicional, sino que también está ligado a un informe de gestión que debe ser coherente con esos estados financieros. Entonces, a ver ese informe de gestión, como les manifestaba, ese informe de gestión, como lo ven ustedes acá, hablan en primera instancia de la entidad, ¿cierto? Miren, la segunda instancia, ¿cierto? Esas declaraciones que les decía en términos de gobierno corporativo, un análisis no solamente financiero, sino económico, macroeconómico, digamos, del sector y de la empresa. Aprendamos más. Aquí habla algo, pues, digamos, de políticas que están relacionadas con el objeto de la empresa, en este caso el banco, pues una de sus políticas es la educación financiera. Y mirar un poco estas otras declaraciones relacionadas con la ecoeficiencia, de huella de carbono, cadena de suministro, que para el caso de estas empresas, más que ser una apropiación, digamos, una política de manera voluntaria, las normas poco a poco pues, se las van exigiendo en un momento dado. Luego, posteriormente, vienen el tema de el certificado, el informe del revisor fiscal, los estados financieros por separado. Entonces vamos a ver un poco de todo para que miremos. Entonces, la primera parte, pues, es mirar esas declaraciones, ¿cierto? La gestión corporativa, ¿cierto? Cumplimiento de la legislación y los motivos. Ese informe tiene que ir relacionado frente al tema, por ejemplo, también de ética y transparencia, principios del banco. Digamos que hay unos elementos que son importantes para la empresa y que, vuelvo, insisto, el sistema de administración de riesgos. Todo esto son declaraciones que hace la empresa frente a su gestión y apropiación de esas normas que ya sea por voluntad o por la ley tienen que hacerlo. Vuelvo, insisto, relacionados también con los estados financieros. Ahora, ya para nuestro caso puntual, entonces, los estados financieros no solamente son, de nuevo, esos informes cuantitativos, sino que adicional, por ejemplo, en el caso de las empresas que tienen revisor fiscal, los estados financieros anexan o adjunto a esos estados financieros deben venir elementos u otros documentos como es el informe de revisor fiscal, ¿cierto? En este caso es una empresa KPMG la que dentro de su informe pues también, digamos, establece unos criterios tanto en el proceso de auditoría como la responsabilidad, bueno, unos elementos que ustedes muy seguramente en auditoría integral van a ver.
y en revisoría fiscal cuando lo vean. El informe independiente del revisor fiscal, ¿cierto? Cumplimiento de algunos elementos frente al Código de Comercio. Está la certificación. Esto es muy importante para ustedes contadores, es que los estados financieros deben llevar una certificación, ¿cierto? Esta certificación de estados financieros va tanto por el representante legal como por el contador. Por eso se dice que los estados financieros certificados, o sea, quiere decir que tienen una declaración expresa y que se cumplen unos lineamientos claros frente al tema de esos estados financieros, entre otros, que cumplen el marco normativo correspondiente, ¿cierto? Y los estados financieros, en este caso, pues hablamos de estados separados, ¿cierto? Y acá, digamos, como lo podemos ver, lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces, revisamos el Banco Popular, estado de situación financiera, separado, ¿cierto? A 31 de diciembre. Mire que aquí estamos encontrando los elementos que la norma exige, ¿cierto? Es establecer la entidad, si son consolidados, si son separados, si son individuales. Eso también es importante, lo declara la norma. A 31 de diciembre, ¿cierto? ¿Qué periodos están, a qué cortes están haciendo? Que sean comparativos, la información, los estados financieros deben ser comparativos, expresados en millones de pesos colombianos, es el redondeo que ustedes encuentran ahí dentro de la norma. Y otra cosa importante es cómo se agrupa la información, ¿listo? Entonces, para este caso, ¿por qué en el ejemplo que vimos de Ecopetrol, efectivo equivalente no venía de esta manera detallado? Digamos que para los bancos sí es muy importante, ¿cierto? Tener detallado estos tipos de activos financieros como títulos de deuda, instrumentos de inversión, porque el objeto principal de ellos es generar esos títulos o comprarlos, ¿cierto? Entonces, cuando los compra, pues entonces son activos, cuando genera, muy seguramente serán pasivos y es importante establecer esa relación. Es muy importante, por ejemplo, saber qué cartera de crédito tiene. Entonces, en este caso, ellos toman la determinación de ser un poco más explícitos en la información. Sin embargo, si viéramos alguna entidad un poco más pequeña, muy seguramente simplemente hablarían de cartera de créditos, de otras cuentas por cobrar, bueno, en fin. Entonces, acá lo que nos interesa es ver que estén todos los elementos. Esto es un estado financiero y este estado financiero del Banco Popular, pues lo que hace, si uno lo revisa, es que cumple todos los requisitos, ¿cierto? Que las NIF plenas solicitan. Entonces, acá ya estamos hablando del estado de situación financiera, la segunda parte, que son los pasivos y las provisiones, y de nuevo, las firmas, ¿cierto? Y establecer que en su taller, en su actividad es importante que cuando vayan a entregar su estado financiero, por favor, tengan las firmas de quien se establece como representante legal, quien se establece como contador y quien se establece como revisor fiscal en un momento dado. Y así mismo ocurre con el estado, ¿sí? De resultados, como ustedes lo pueden observar, ingresos, ¿cierto? Otros ingresos operacionales, otros egresos, bueno, en fin. Son formas de mostrar. Acá está el estado de otros resultados integrales. Entonces, manejo de norma que muy seguramente. Para el caso del taller, la actividad solamente están pidiendo el estado de situación y el estado de resultados, que es el que nos interesa. Un ejemplo claro de lo que ocurre cuando ustedes presentan un estado financiero, se les solicita un estado financiero, es que ustedes simplemente descargan el archivo que aparece allá en la aplicación de SIGO, ¿cierto? Que es un informe. Esto realmente es un informe. Hasta acá no es estado financiero. Puede decir que diga estado de situación financiera, pero esto no es un estado financiero todavía. Un estado financiero necesita mirar, ¿cierto? Digamos que acá lo que nos ayuda es a establecer algunos saldos, lineamientos, pero necesitamos que eso se vuelva, ¿cierto? En un momento dado, por ejemplo, ¿qué no cumple acá? Pues que no tiene las firmas, por lo tanto no es un estado financiero. Otro tema, en algunos casos uno observa que incluyen la cuenta, código de cuenta contable, digamos que para la norma, el catálogo de cuentas
es un criterio que debe adoptar ya sea la empresa o, como pasa en el sector público, la Contraloría General de la Nación, que es el que regula a nivel nacional. Pues ellos entregan un plan de cuentas, ¿cierto?, único para todas las entidades de gobierno, perdón, para todas las entidades públicas, que de acuerdo a su clasificación, pero lo ideal es que esto de código cuente. O sea, que hay unos elementos que no deberían ir, por ejemplo, esto. Se debería revisar si es correcto, por ejemplo, este tema. Bueno, acá dice que expresaron pesos colombianos. Bueno, parece que cumple algunos lineamientos. Sin embargo, pues no están agrupados de una forma que sea común, y que la norma lo exige precisamente para eso. Entonces yo, efectivo equivalente, pues sí sumo todo lo que sea caja, banco, entonces pues ya no habrá necesidad. Donde sí habrá necesidad de especificar qué va en caja y qué va en bancos, pues digamos que va a ser en la nota de los estados financieros. Pues, por ejemplo, acá encontramos un error que no podría ir en un estado financiero. No podemos encontrar los bancos, ¿cierto?, con saldo negativo, porque ¿qué ocurre? Pues eso quiere decir que no se hizo un proceso de ajuste y cierre adecuadamente. Bueno, por último, reflexiones finales, y más que reflexiones para el taller, son reflexiones para su vida profesional, en términos de cuando tiene la oportunidad de empezar a construir sus estados financieros. Lo primero es no minimizar la entidad, no creer que porque sea una entidad pequeña, unos estados financieros, digamos, que no han tenido mayor movimiento, no se debe hacer adecuadamente. A veces uno encuentra estados financieros que, aunque sea pequeña la entidad, están muy bien elaborados, muy bien presentados, y pues eso, digamos, que es parte de la presentación del trabajo de ustedes como contadores, ¿cierto? Revisar los requisitos básicos. Siempre establecer que ustedes están apegados a una norma y que se deben cumplir unos requisitos. Como lo observan, no son, digamos, son 5 que establece la norma, y luego, pues obviamente, se adicionan otros, como son, por ejemplo, las firmas del representante, el preparador y el que certifica la información, del que dictamina. Asimismo, la certificación como tal, y el dictamen, que es el informe del revisor fiscal adjunto. Y ya cuando estamos hablando de gobierno corporativo, para que la asamblea apruebe esos estados financieros, pues se tiene que tener en cuenta que esos estados financieros deben venir a anexos o adjuntos a un informe donde tenga relación y coherencia con lo que se está presentando en las cifras, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Esto ha sido, digamos, el contenido de la unidad, de la clase 3, de la videoclase 3, de la unidad 3, que es preparación de estados financieros. Nos vemos en la siguiente unidad.